Entonces, cuando hablamos nosotros de ecografía Doppler, realmente lo que es importante, dale ahí, como para iniciar eso. Lo que es importante es considerar la tecnología de ayer, pero que de alguna manera nos daba a nosotros temor utilizarla en primer trimestre por aquello de que esto nos... ¿Este tiene puntero? Entonces, muchas veces nos daba temor utilizar la ecografía Doppler por el riesgo que se mencionaba en alguna oportunidad de que pudiéramos llegar a tener un incremento del calor considerable y que en primer trimestre pudiéramos llegar a tener algún inconveniente con esto. Realmente esto se subsana de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque los estudios que nos muestran actualmente nos dicen que realmente cuando nosotros ajustamos nuestros equipos a índices térmicos e índices mecánicos que ya prácticamente vienen configurados para que uno nunca los vaya a sobrepasar, uno puede perfectamente utilizar ecografía Doppler, es utilizar angiografía de poder en embarazos muy tempranos en donde uno potencialmente pudiera aumentar la temperatura y podría generarse algún efecto de cavitación. Aquí para adelantar, me imagino que está. Entonces, cuando hablamos de ecografía en primer trimestre, tendríamos nosotros que tener en cuenta que las características que vamos nosotros a analizar en primer trimestre es que es el momento idóneo en el cual nosotros vamos a saber cuánto tiene realmente de embarazo la paciente. Es el momento también ideal para establecer la corionicidad en aquellos embarazos gemelares. Evaluación anatómica fetal, ya no nos esperamos nosotros a tener una ecografía entre 18 y 24 semanas para definir cómo está la anatomía del bebé. Ya hay muchos aspectos de la anatomía fetal que las podemos evaluar desde las 11 a las 14 semanas. Y por supuesto, una parte importantísima de lo que es la ecografía de 11 a 14 semanas está basada en el análisis de riesgos, de posibilidades de que llegue a generarse una enfermedad trazadora, una enfermedad que potencialmente pudiera llegar a desencadenar un resultado perinatal adverso. ¿Cuáles son los que podemos llegar a evaluar para parto pretérmino, para aneuploidías, para enfermedad placentaria, entendiendo como tal a la preeclampsia y a la restricción del crecimiento intrauterino? De todas estas, entonces, ¿en cuáles vamos a utilizar ecografía Doppler? Podemos utilizar Doppler para la evaluación anatómica fetal, definitivamente, porque necesitamos nosotros conocer aspectos hemodinámicos para poder llegar a conocer cómo está parte de la anatomía, por ejemplo, del corazón, etcétera. Diagnósticos de riesgo no lo vamos a emplear para parto pretérmino, pero sí lo podríamos emplear para cromosomopatías y para enfermedad placentaria. Entonces, si ustedes se fijan en esto, estas son ecografías de primer trimestre en donde perfectamente ya podemos analizar muchos aspectos de la anatomía fetal y desde una etapa muy temprana, incluso siendo un embarazo gemelar, ya nos muestra cosas importantísimas pues aquí a nivel del sistema nervioso central. Bueno, las manos las podemos ver perfectamente, el sitio de inserción del cordón umbilical, por acá tenemos el estómago, etcétera. Entonces podemos nosotros no quedarnos limitados hoy en día con lo que hacemos hacia las 18 a 24 semanas, sino pasar un poquito más adelante con una ecografía morfológica en primer trimestre, ¿de acuerdo? Cuyo propósito central sería la detección de defectos estructurales mayores. Con esto no pretendemos nosotros entonces ir a detectar, por ejemplo, un defecto de labio, ¿vale? Porque un defecto de labio en primer trimestre pues no lo vamos a poder detectar. ¿Y cómo hacemos haciendo la famosa inversión de la pirámide que la propuso Kypros Nicolaides en el 2011, en el cual se hace un gran estudio hacia las 12 semanas, en la cual se analizan todas esas enfermedades trazadoras y se analizan los riesgos de los cuales se estaba haciendo énfasis hace un momento. Entonces aquí nos vamos a enfocar inicialmente en la detección de defectos estructurales. ¿Es posible entonces tamizar para defectos cardíacos fetales entre 11 y 14 semanas? ¿Por qué los defectos cardíacos? Porque si vamos a hablar de Doppler, vamos a tener implícito el manejo de la circulación y cuál es el sitio en donde, cuál es el órgano en donde con mayor frecuencia se presentan defectos al crecimiento. ¿Quién levanta la mano y me lo responde? Esa es muy fácil. ¿Será el sistema nervioso central? ¿Serán los riñones, en los genitales o será en el corazón? Es en el corazón. Entonces, esto
tiene énfasis es por eso, porque nosotros lo que queremos es enfocarnos en tratar de llegar a detectar cardiopatías congénitas que son alrededor de entre un 1 y un 3%, y conforme pasan los años vamos diciendo que esa va a ir aumentando de manera progresiva. Entonces fíjense que entre las 20 y las 22 semanas podríamos decir que aproximadamente 1 de cada 50 fetos podría llegar a tener un diagnóstico de una cardiopatía congénita. Al nacimiento 1 de 125, y que hacia los 2 años un 1 a un 3% de todos los niños va a tener un diagnóstico de una cardiopatía congénita, es decir, algo que no fuimos capaces de detectar en el momento en que estaba en la etapa prenatal. Es la anomalía más común, una causa de muerte neonatal infantil, más frecuente que las cromosomopatías, y siempre nos asustamos es por ir a buscar las cromosomopatías. 90% de la población no tiene ningún tipo de factor de riesgo al momento de que se le hace un diagnóstico de una cardiopatía congénita. La detección hoy en día es diferente a lo que se planteaba hace algunos años. Hoy en día, haciendo un tamizaje adecuado en primer trimestre y un tamizaje completo para efectos estructurales entre 18 y 24 semanas, hay sitios donde se pueden llegar a conseguir tasas de detección entre un 90 y un 95%. Entonces, ¿por qué vamos a tener en cuenta esto? Bueno, fíjense que de las cosas que uno siempre le llama la atención en primer trimestre es ir y medir la nuca, y siempre decimos, bueno, es que la translucencia nucal es importantísima, por supuesto. Entonces este es un bebé con una translucencia supremamente engrosada, este es un bebé hidrópico prácticamente. Cuando tomamos estas medidas, entonces lo que tenemos que tratar de ver es qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando tenemos un bebé con una translucencia nucal aumentada y que tenemos un cariotipo normal. Lo que sí sabemos es que conforme va aumentándose la diferencia que hay entre la media para la translucencia nucal para la edad gestacional, conforme al hallazgo que vamos teniendo, conforme esto se va incrementando, vamos a tener una mayor posibilidad de riesgo de muerte fetal. ¿Vale? Y muchas de estas van a ser secundarias a efectos mayores. Y adivinen cuál es la principal causa de efecto mayor, la cardiopatía. Entonces, por eso es que tenemos que hacer énfasis en tratar de detectar tempranamente defectos cardíacos desde etapas tempranas. Estos son lo que podríamos llegar nosotros a analizar que se podría llegar a detectar en etapa prenatal, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a enfocar en estos que son los defectos cardíacos. Entonces, se asocian mucho con la falla cardíaca, generan mucha compresión intratorácica, alteraciones a nivel del sistema linfático, anormalidades neuromusculares. Bueno, y con todo esto entonces llegamos a tener bebés con manifestaciones sistémicas, fetos hidrópicos, que prácticamente pues estamos hablando entonces en ellos de bebés que están en una falla cardíaca. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos en primer trimestre con mayor frecuencia para detectarlo? Desde el punto de vista de la ecografía Doppler pulsado, estaríamos hablando del ducto venoso y del Doppler tricúspide. El ducto venoso es la continuación de la vena umbilical que se forma en que tiene una forma como de trompeta y que va finalmente a fluir directamente hacia la vena cava inferior, a través de la cual lleva como un carril preferencial, como si tuviera un carril preferencial en el cual circula a una velocidad muchísimo más alta que la vena cava inferior, llegando hacia la aurícula derecha. Cuando llega a la aurícula derecha va a pasar a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo izquierdo, y a partir de ahí va a salir por medio de la arteria aorta. Entonces, ¿cuál es la importancia del ducto venoso? Porque lleva mucha sangre con oxígeno hacia el corazón fetal para ser posteriormente distribuido hacia la circulación general. Y la otra parte es el Doppler tricúspide, que estamos hablando aquí de la válvula tricúspide, ¿de acuerdo?, en la cual analizamos qué cantidad de sangre se nos está regresando desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. ¿Hasta dónde podemos decir nosotros que es normal? Lo analizamos en centímetros por segundo y decimos que es normal hasta 60, 62 centímetros por segundo. Bueno, entonces sabemos nosotros que también vamos a tener una mayor posibilidad de tener alteraciones a nivel de la regurgitación tricúspide conforme va aumentando la translucencia nucal, y un ducto venoso también anormal conforme va aumentando la translucencia nucal. Esto nos aumenta por sí el riesgo también para cromosomopatías, pero también hay pacientes que tienen translucencia nucal aumentada y cariotipo normal. Bueno, entonces en estas pacientes, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Pues cuando estamos entre 11 y 14 semanas, tratar de detectar defectos cromosómicos, defectos mayores, ir definitivamente hacia un cariotipo en aquellas pacientes que encontremos un riesgo alto para aneuploidías. Posteriormente, entre las 14 y las 16 semanas, podemos plantear algunos estudios ecocardiográficos iniciales, y posteriormente hacia las 20 semanas ya hacer un tamizaje formal para todas las demás alteraciones estructurales que podemos llegar a encontrar.
el grupo de Barcelona, en donde estudié, entonces ellos tienen unas tasas de detección que inicialmente decían, bueno, cuando empezaban a analizar decían, hacia el año 93 teníamos unas tasas de detección del 16%, posteriormente el 19%, y los estudios más recientes, cuando empiezan ya a conjugar lo que es las ecografías de primer trimestre con segundo trimestre, llegan a tener detecciones teóricas hasta un 90% de las cardiopatías congénitas. Bueno. Objetivos entonces que vamos a tratar de plantearnos en un primer trimestre, tratar de llegar a tener algunos cortes básicos con los cuales poder identificar y jugar con el Doppler para que nos ayude a identificar esas estructuras que tenemos nosotros que llegar a tener en cuenta en esta parte. Y una ecocardiografía más avanzada cuando tenemos ya algún hallazgo en esta primera parte que nos obliga a pasar hacia acá. La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia ya propone algunas indicaciones, fíjense ustedes, para ecocardiografía fetal avanzada, incluyendo cuando tenemos alteraciones en primer trimestre. Entonces, una translucencia nucal por arriba de 3.5 milímetros, un ducto venoso alterado o una regurgitación tricuspidia superior a los 60 centímetros por segundo, ¿vale? Entonces, cuando estamos en esto, lo que vamos a tratar de hacer es de buscar la cardiopatía y la vamos a buscar tomando en cuenta la tamización que hacemos de la parte estructural y además de eso de la parte funcional con el ducto venoso y con la regurgitación tricuspidia. Estos son los cortes que aparecen publicados en este año, en el 2006, de primer trimestre. Estos son todos esos cortes que aparecen exactamente ahí en la revista blanca y que con esto se podía llegar a tener un 92% de tasa de éxito en conseguir estos cortes. Les voy a mostrar no los cortes ahora que se pueden conseguir en esa revista, sino cortes directamente del corazón en el consultorio. Y esto es en el consultorio de uno, es decir, ¿qué podemos llegar a tener? Muy bien la evaluación de las 4 cámaras, ver cuál es la relación con el estómago, ver el situs en este caso, ¿de acuerdo? Ver cómo están funcionando, el ritmo, fíjense que aquí tiene un poco de alteración en el ritmo, se detiene en algún momento y vuelve a inicio, ¿de acuerdo? Acá vemos cómo está la salida de la arteria pulmonar, la bifurcación de la arteria pulmonar, aquí estamos viendo la salida de la arteria aorta por aquí, pero fíjense que aquí ya estamos viendo a nivel de la válvula tricúspide que está permitiendo que pase sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, pero está permitiendo de alguna manera ya el flujo retrógrado desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Entonces, estos son etapas muy tempranas, son 11 semanas y 6 días, 12 semanas por aquí quizás, entonces, ¿esto es posible en nuestros bebés? Definitivamente sí, ¿vale? Aquí volvemos a lo mismo, cambios un poquito más en el ritmo, ¿de acuerdo? Este es el corte de 3 vasos y tráquea, ¿de acuerdo? Aquí estamos en el corte de la U, en el que tenemos el istmo aórtico y el ducto arterioso, ¿de acuerdo? Aquí vemos la salida de los grandes vasos en los dos cortes, ¿vale? En los cortes sagitales y aquí en el corte de 3 vasos y tráquea. Entonces, todo esto lo podemos hacer y desde etapas muy tempranas, ¿vale? Para esto nos es útil entonces la ecografía Doppler para poder tratar de que nosotros nos sentemos y tratemos de llegar a diagnósticos tempranos de cardiopatía congénita. Este es un canal AB completo, fíjense ustedes ahí cómo se ve. El gran defecto que hay a nivel de la cruz del corazón, entonces esto igual lo podemos nosotros identificar de etapas muy tempranas. Bueno, un médico materno-fetal como el doctor Barrera, el doctor Luna, etcétera, muchas personas, el doctor Meneses, el doctor Zuluaga, aquí perfectamente pueden llegar a tener esos mismos tipos de cortes y llegar a tener una tasa de detección que progresivamente irá alcanzando hasta llegar a unas tasas como las que se pueden llegar a describir en la literatura, 90%, 95%. Que por supuesto, cuando analizan obstetras experimentados en hacer este tipo de estudios, por supuesto a ellos les va mucho mejor que a mí y que le va mucho mejor que a muchas otras personas. ¿Por qué? Porque se dedican a ver esto específicamente todos los días. Bueno, y en donde hacen énfasis es que tengamos muy en cuenta aquellas pacientes que tengan alteraciones a nivel de la nuca, del ducto venoso o de la regurgitación tricuspidia, en hacer un enfoque más específico para llegar a tratar de detectar las cardiopatías congénitas desde una etapa muy temprana. Bueno. Entonces, también la translucencia nucal funciona como marcador para cardiopatía congénita, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo va funcionando la translucencia tanto para neuploidías como para muerte, como para defectos cardíacos congénitos. Entonces, conforme va aumentando el grosor de la translucencia nucal, es mucho mayor la posibilidad de que lleguemos a encontrar entonces también un defecto cardíaco congénito. Bueno, el punto de corte que se ha establecido, ha tratado de establecer es que cuando sobrepasa estos 4 milímetros es bastante factible, más o menos 1 de cada 5 de estos bebés por arriba de 4 milímetros vamos a tener con una cardiopatía congénita. ¿Vale?
Y la relación entonces entre la translucencia nucal, el grosor de la translucencia nucal y los defectos cardíacos es bastante mayor conforme va aumentando la translucencia nucal. Fíjense, les hablaba de 4, pero a partir de aquí es que se dispara, por supuesto, la tasa de detección que tenemos de defectos cardíacos congénitos. Bueno. Es un poco más de lo mismo. Conforme disminuye la translucencia nucal, disminuye también el riesgo para cardiopatía congénita, y conforme va aumentando la translucencia nucal, va aumentando más esa posibilidad. Entonces, este es un estudio del grupo del profesor Gratacos, en donde hablaba también de cuál era la posibilidad de tener un ducto venoso con flujo anormal como marcador para defectos cardíacos congénitos, ¿de acuerdo?, en pacientes que tuvieran un cariotipo normal y que tuvieran una alteración a nivel de la translucencia nucal. Entonces, lo que nos quieren decir ellos es que este estudio mostró que el ducto venoso es un marcador independiente para cardiopatía congénita. Es decir, puede ser que yo no le he hecho un vistazo al corazón, pero que si tengo un ducto venoso anormal con una onda A reversa, es bastante factible que pueda tener un riesgo incrementado para tener una cardiopatía congénita severa. ¿De acuerdo? Entonces, esto era lo que nos decían, y sobre todo nos incrementaba el riesgo de cardiopatías congénitas derechas. Y acordémonos también entonces que en el feto el corazón que manda es el corazón derecho y no el izquierdo, ¿vale? Diferente a lo que pasa una vez nacemos. Entonces, con esto, con el ducto venoso se incrementa la tasa de detección por arriba del 10%, y con estas ayudas es que entonces vamos nosotros jugando y dándonos cuenta de cómo el Doppler nos va sirviendo en primer trimestre también para ayudarnos entonces a detectar algunos problemas estructurales. Este es un estudio de Katia Vilardo, en el cual mostraba que el índice de pulsatilidad del ducto venoso cuando superaba el percentil 95, es decir, ella ya no lo hacía de manera subjetiva, en el cual uno decía la onda A es presente o ausente, sino que se iba hacia el percentil 95, es algo mucho más objetivo. También era un marcador de riesgo independiente para cardiopatía congénita, independiente incluso de la propia translucencia nucal. ¿Qué quiere decir con un OR de 2.4? Que está 1.4 veces más, un 140% más de posibilidades de llegar a tener una cardiopatía congénita que el bebé que tenga un índice de pulsatilidad del ducto venoso por arriba del percentil 95. Bueno, entonces para la ecocardiografía pues es normal entonces que veamos una gran cantidad de cosas pues de las que les mostré. Esto lo va a pasar y me voy a basar en este estudio, que es en el estudio de Simcha Jagel, en el cual él nos decía que para segundo trimestre teníamos que conseguir estos hallazgos. Estos son los mismos hallazgos. Este es tu profesor, ¿es correcto, cierto, Juan? ¿No? Ah, perdón. Entonces, con esto lo que podíamos llegar a conseguir es 90% de detección en segundo trimestre, pero esto mismo es lo que están tratando de extrapolar para primer trimestre. Y fíjense ustedes que los mismos 5 cortes son los que tenemos acá, y aquí los podemos llegar a ver. El corte de 4 cámaras, por aquí llegamos a ver las salidas de los grandes vasos, bueno, el corte de 3 vasos y tráquea, las 4 cámaras por aquí, y todo siempre con ecografía Doppler. La salida de la aorta por acá, aquí la podemos estar viendo, pero aquí la identificamos mucho mejor con el color. Bueno, la arteria pulmonar, el corte de 3 vasos y tráquea por acá, la arteria pulmonar, 3 vasos y tráquea de nuevo. Bueno, y estos cortes que son los del arco aórtico y el arco ductal, que también los podemos llegar a ver aquí, ¿de acuerdo? Arco aórtico por aquí, arco ductal por acá. Entonces, esto desde etapas tempranas lo podemos conseguir. Igual esto que es el ducto venoso, este es el flujo, aquí es donde se convierte la cornetica y aquí es donde hablamos nosotros entonces la pulsatilidad de ese ducto venoso. Bueno, entonces podemos obtener esta serie de imágenes desde etapas muy tempranas que nos ayudan de manera importante a mejorar la tasa diagnóstica que tenemos para algunas patologías de 4 cámaras, como la comunicación interventricular, el canal AB, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una transposición de grandes vasos, complejo Fallot, atresia, insuficiencia agenesia del ducto venoso. Bueno, entonces para todo esto es importante emplear la ecografía Doppler. También nos sirve, por supuesto, para el diagnóstico de aneuploidías, pero creo que esto es algo en lo cual nosotros conocemos mucho más porque nos lo han venido recalcando desde hace muchísimo tiempo, y lo que sabemos nosotros es que si tuviéramos 100.000 embarazadas, bueno, de estas 100.000 embarazadas vamos a tener alrededor de 200
que van a tener una trisomía 21. Y estas trisomía 21, si solamente me fuera por la edad materna, tendría tan solo una tasa de detección del 30%, pero conforme voy incrementando el número de marcadores y sumo nuevos marcadores, como son el ducto venoso y la regurgitación tricuspidia, llego a tener tasas de detección que se acercan al 95%. ¿Vale? Entonces esto es importante, pero creo que esto ya se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace? En aquellos bebés en que se analiza pues, la translucencia nucal, se van sumando los marcadores, se suman la regurgitación tricuspidia, el ducto venoso y podemos llegar a tener una mejor tasa de detección para alteraciones cromosómicas. Entonces, tomamos esto, que es el índice de pulsatilidad del ducto venoso, la regurgitación tricuspidia, que son los parámetros Doppler que podemos sumar para llegar hacia el diagnóstico de aneuploidías. Y finalmente, dentro de todo esto de primer trimestre, nos tendríamos que enfocar también un poco en la enfermedad placentaria. Afortunadamente para mí, hoy hay 2 charlas sobre predicción y prevención de restricción de crecimiento y de preeclampsia, que es lo que compone la enfermedad placentaria, que está a cargo de la doctora Lady Henao. Entonces, esta parte pues queda para la evaluación con la doctora. Entonces, quisiera que todos nos fuéramos con esta idea de que cuando nosotros llevamos a cabo detecciones y tenemos a cargo nosotros poblaciones en la cual tengamos la finalidad de llegar hacia un diagnóstico de cómo está un bebé, tenemos que enfocarnos en que hay avances de tecnologías que tenemos que ir empleando de manera progresiva y que tenemos que dirigirlas hacia las personas que las pueden llegar a hacer para tratar de hacernos mucho más fuertes en todo esto. Bueno, les agradezco mucho su atención.